Irán está experimentando una catástrofe real, de la cual las autoridades por algún motivo no se apresuran a hablar. Irán se enfrenta a una de las sequías más severas de toda la historia de las observaciones, ya que la reducción significativa de las precipitaciones anuales obliga a las autoridades a restringir el suministro de agua en todo el país. De hecho, hoy en día todos los embalses están vacíos, por lo que incluso en Teherán a menudo no hay agua en las tuberías. Además, los funcionarios advirtieron que el agua potable se está acabando, ya que los volúmenes de agua que llegan desde las presas a la provincia de Teherán están disminuyendo. Esta es una de las mayores metrópolis de Medio Oriente, con una población de casi 15 millones y los volúmenes ya son menos de la mitad de los del año pasado. La situación se ha agravado porque el nivel del agua ha caído a niveles críticos, imposibilitando el bombeo. Es decir, todavía queda algo de agua en los embalses, pero ya no es posible bombearla. Y todo esto sucede además en medio de nuevas amenazas de Donald Trump de lanzar ataques aéreos contra Irán si no acepta el acuerdo nuclear. Pero lo más importante es que en Teherán han empezado a darse cuenta y entienden que el dinero que invertían en el programa nuclear, en el programa de misiles balísticos y drones, se podría haber gastado en proyectos de infraestructura. Porque resultó que después de la escasez de agua también empezaron los problemas con la electricidad. Y las autoridades de Irán no entienden qué hacer con esto en el futuro cercano. Soy Alexei Pechi, hoy es 29 de julio, vamos a discutir este tema juntos, porque ahí hay muchas trampas, como se dice. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram. El enlace está en la descripción del video. En Irán finalmente lo han reconocido. Actualmente la provincia de Teherán y la capital del país están atravesando la peor sequía de los últimos siglos. Y las reservas de agua, debido a la sequía prolongada y la escasez de precipitaciones, han caído al nivel más bajo registrado en la historia. De hecho, en Teherán hay un colapso total debido a la falta de agua. Según la agencia de noticias iraní, Agencia de Noticias de la República Islámica, el suministro de agua a los embalses de toda la región ha sido suspendido. El lunes, el ministro de Energía de Irán, Abbas Ali-Abadi, declaró que las 31 provincias de Irán, excepto una, literalmente están experimentando escasez de agua. Como las sequías anuales consecutivas ejercen una presión adicional sobre la infraestructura de servicios públicos que ya de por sí está bajo una carga elevada, una vez más prácticamente no hay agua y su infraestructura de servicios públicos está bajo una presión elevada. A continuación citaré a Ali Abadi. Esperamos que con la mejora de las condiciones climáticas no tengamos que recurrir al racionamiento de agua. Sin embargo, él es engañoso, ya que el racionamiento de agua ya está ocurriendo cuando el suministro se limita a solo unas horas al día. Según los expertos, Irán sufre cada vez más por la escasez de agua y una aguda crisis hídrica como resultado de décadas de desarrollo industrial descontrolado, cambio climático y sanciones devastadoras. Y la escasez de agua también coincidió con una tensa confrontación con Estados Unidos por el programa nuclear de la República Islámica, que la administración de Trump desmanteló el mes pasado. Durante el último año, Irán también se ha enfrentado a graves problemas de suministro de combustible, lo que ha provocado cortes programados de electricidad en muchas industrias. Como se supo apenas ahora, hace una semana el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en una reunión del gabinete de ministros, emitió una severa advertencia, citando un informe del Ministerio de Energía que mostraba que la crisis era más grave de lo que se admitía públicamente. El gobierno de Irán ya declaró el estado de emergencia en la provincia de Teherán debido a que el país enfrenta una grave escasez de agua y una crisis energética, agravadas por un fuerte aumento de las temperaturas que ha llevado la envejecida infraestructura del país al límite. Es interesante que las autoridades en Teherán, por ejemplo, estén declarando días festivos no programados, citando la persistente ola de calor extremo y la necesidad de ahorrar agua y electricidad. Y aquí el problema es que, por ejemplo, los países vecinos que enfrentan exactamente la misma sequía manejan bien las altas temperaturas. En los países vecinos todo está bien, pero el problema de Irán es que tiene sistemas energéticos y de suministro de agua desgastados que simplemente ya no pueden manejar situaciones críticas. Y hace apenas una semana, en una sesión cerrada del gabinete de ministros de Irán, el presidente Pezeshkian reconoció, cito, «La crisis del agua es mucho más grave de lo que se discute hoy».
Y si no tomamos medidas urgentes ahora, en el futuro nos enfrentaremos a una situación en la que no habrá ninguna solución. En el sector del agua, además de la gestión y la planificación, también necesitamos resolver el problema del consumo excesivo. Es una situación grave. Se vuelve cada vez más evidente a medida que en todo Irán, especialmente en Teherán, se extienden los cortes de agua en medio de crecientes informes de lo que los residentes llaman racionamiento silencioso. No obstante, los funcionarios rechazan estas declaraciones atribuyendo las interrupciones a una mera caída de presión en el sistema. Él dice, no, nosotros no hacemos ningún corte de agua, no estamos haciendo ningún racionamiento, simplemente baja la presión en el sistema y por eso no reciben agua, pero la presión en el sistema no baja así porque sí. La semana pasada, el ministro de Energía, Abbas Ali Abadi, publicó un pronóstico alarmante, advirtiendo que los embalses críticos del país podrían agotarse por completo en cuestión de semanas. El ministro informó que la República Islámica iniciará negociaciones activas con los países vecinos para importar agua, para que al menos traigan agua en cisternas desde allá. La compañía de agua de Teherán anunció que las reservas actuales de agua en las principales represas de la capital han caído al nivel más bajo en un siglo, y reconocen que los embalses prácticamente se han secado. Los funcionarios señalan como principales causas una sequía sin precedentes de 5 años combinada con una cantidad de precipitaciones recordmente baja. Como resultado, la provincia enfrenta la escasez de agua más grave de los últimos 60 años. Es importante señalar que según el Instituto de Recursos Mundiales, Irán ocupa el 14º lugar en el mundo en cuanto al nivel de estrés hídrico básico. Y los comentaristas discuten cada vez más sobre el potencial llamado día cero, cuando las reservas de agua podrían agotarse por completo. Y no se puede hacer nada al respecto, es decir, el día cero, cuando ya no hay agua, no se puede hacer nada, solo queda abandonar ese territorio. Expertos afirman que ese día en Irán se acerca cada vez más. Pero la paradoja es que, según los datos de este mismo instituto, la expansión activa de la construcción de represas en Irán agravó la crisis del agua en el país, en lugar de aliviarla. Se planeaba construir represas y embalses para tener más agua, pero el resultado fue totalmente distinto. De 2012 a 2018, la cantidad de represas en Irán se duplicó con creces. 316, 647. Muchas de ellas fueron construidas sin la debida evaluación ambiental y a menudo por motivos políticos o militares. En conclusión, esto modificó el abastecimiento natural de agua y, en esencia, el agua empezó a desvanecerse de la zona. Además, debido a la construcción de instalaciones militares subterráneas en Irán durante los últimos 20 años, el nivel del agua subterránea en Teherán ha bajado 12 metros, lo que ha provocado el hundimiento del suelo. Y también puso en peligro la estabilidad de la infraestructura urbana. Los graves problemas de infraestructura también han provocado pérdidas de agua evitables. Se estima que hasta el 25% del agua en Teherán se pierde debido a tuberías con fugas y a una gestión inadecuada de los servicios públicos. Por ejemplo, oficialmente se sabe que el volumen de la presa Latian, ubicada cerca de Teherán, se redujo drásticamente de 95 millones de metros cúbicos a solo 9 millones. Y estos son datos de hace una semana. Ahora hay aún menos agua allí. Y así, al darse cuenta de la magnitud del problema, Pezeshkian enfatizó que resolver la crisis del agua en Irán requiere un cambio fundamental en la estrategia nacional. Hablando en un simposio gubernamental académico dedicado a la gestión sostenible de los recursos hídricos, él subrayó que la escasez de agua no es un problema temporal, sino un problema nacional a largo plazo. A continuación, una cita de Pezeshkian: no es posible resolver la crisis con proyectos aislados. Necesitamos esfuerzos consistentes basados en 5 principios clave: gestión integral de los recursos hídricos, del suelo y de la agrotecnología, educación eficaz, políticas de incentivos, medidas legales estrictas contra las infracciones, así como evaluación y control constantes. Al inicio del programa mencioné que es paradójico, ya que los países vecinos de Irán también sufren sequía y falta de lluvias torrenciales, pero ellos sí manejan la situación. Y esta crisis atrajo la atención internacional, incluyendo una reacción contundente del ministro de Energía de Israel, Eli Cohen, quien publicó un mensaje en redes sociales dirigido directamente al pueblo iraní. Se los voy a citar. Veo su sufrimiento y sé que ni siquiera tienen suficiente agua potable.
Eso es porque su régimen represivo, en lugar de invertir en el suministro de agua potable, gastó los recursos hídricos, incluyendo en el fallido programa nuclear que ahora ha sido enviado al basurero de la historia. En lugar de satisfacer las necesidades del pueblo iraní, gastan recursos en células terroristas en Líbano, Siria, Yemen y la Franja de Gaza. Mientras tanto, Israel logró superar la escasez de agua y gracias a nuestro conocimiento e innovación, ahora tenemos abundantes recursos hídricos que incluso exportamos a nuestros vecinos. Me dirijo al pueblo iraní. El día en que este régimen represivo sea derrocado, su vida mejorará mucho y también podrán beneficiarse de las tecnologías hídricas de Israel. Así es la situación. Como pueden ver, en Teherán intentaron ocultarlo. Declararon que casi siguen en guerra con los Estados Unidos de América. O sea, desviaban toda la atención hacia ese lado. Resultó que había un problema enorme, realmente enorme, con el suministro de agua. Y todo esto lleva a que, si no se hace nada, esta región simplemente puede llegar al día cero cuando ya no quede agua en absoluto. Y ahora los expertos están dando la voz de alarma y dicen que la tendencia, lamentablemente, no es alentadora. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Comenten su opinión y conclusiones debajo del episodio. Suscríbanse, activen la campanita y dejen like. Eso es todo por ahora. Cuídense. Adiós. Subtítulos creados por mí.